Hola, bienvenidos. Hoy quiero compartir con ustedes un caso relacionado con industria de alimentos de un supuesto caso de corrosión en campanas de acero inoxidable grado 304. Voy a contarles un poco sobre la historia de este caso. Así que empecemos con la historia que, que nos sucedió hace unos años. Y fue ejecutado todo el servicio a través de la empresa de asesoría Consultores Metalúrgicos para hacer todo el diagnóstico y la empresa AstroClean para lo que fue el tratamiento de la superficie de la campana de acero inoxidable. Entonces, este es el resumen del caso. Nos consultaron si podíamos atender una situación grave en una industria de alimentos. Ellos tenían unos equipos donde preparaban unas mezclas, unas salsas, y en la parte superior de estos tanques donde preparaban l- a través de cocción, tenían unas campanas extractores de vapores, principalmente vapor de agua. Estas campanas empezaron a mancharse, como se ven en las imágenes, con esas manchas de color cafezuzco. Y el problema fue que en una auditoría de inocuidad fue rechazado el- la condición en la cual estaban las campanas por posibles contaminaciones que podrían darse al producto por el hecho de que cayeran estas sustancias que estaban en las campanas. De hecho, se ven en las imágenes que hay una buena presencia y es muy notorio el cambio de coloración en las campanas de extracción. Luego, en una revisión un poco más exhaustiva, encontramos que las campanas también tenían unos detalles en las zonas de soldaduras. Vemos en las imágenes de izquierda y la imagen inferior el hecho que hayan unas zonas con corrosión cerca de los cordones de soldadura que una vez terminados fueron pulidos para darle una mejor apariencia. Sin embargo, como ven, la corrosión está muy localizada en la zona de la soldadura. Solicitamos que se desmontaran las campanas y empezar a hacerle el tratamiento para tratar de recuperar la condición original de estas láminas o estas partes de acero inoxidable. Como pueden ver, efectivamente la apariencia está muy deteriorada, muy sorprendente realmente que una industria de alimentos se llegue a estas condiciones. Sin embargo, bueno, empezamos con el trabajo de limpieza, considerando que este problema se daba a un fenómeno de corrosión que sufrió el acero inoxidable porque había una hipótesis que en esas salsas de vez en cuando se hacían lotes en los cuales se adicionaban picantes, algunas especias picantes, entonces que al ser picante hay se mencionaba como unos ácidos que llegaban a dañar el acero inoxidable. Bueno, eso confirmamos que no es cierto por el hecho de que los picantes son, al contrario, son unos tipos de aceites que no provocan corrosión al acero inoxidable. Sin embargo, bueno, esa era la hipótesis que se manejaba. Así que empezamos a hacer el tratamiento con una primera etapa que es típica, que es la remoción de grasas y aceites, para luego tratar los eventuales productos de corrosión que se hubiesen formado en la superficie de las campanas. Sin embargo, hicimos una prueba en un sector, como lo ven en estas imágenes, que se removió con el desengrasante el, el poco de manchas que había en ese lugar. Entonces, analizando un poco más, nos dimos cuenta que no eran productos de corrosión como tal, sino que eran depósitos
de sustancias grasosas o de vapores que en algún momento fueron depositados o quedaron en contacto con esa superficie limpia de acero inoxidable y empezaron a formar depósitos y esos depósitos cambiaron de color con la coincidencia que tomaran color similares a los de productos de corrosión del acero. Y eso fue lo que eh, logramos confirmar, que no necesariamente era corrosión. Sin embargo, cuando removimos las manchas que se veía que tenían bastante tiempo, porque eran más oscuras, estaban muy adheridas a la superficie inoxidable, nos dimos cuenta que debajo de esas manchas sí habían unos inicios de procesos de corrosión del acero inoxidable debido a el fenómeno que se llama corrosión por hendiduras o es el nombre correcto técnico es corrosión por aireación diferencial, que simplemente son zonas en las cuales el oxígeno no está disponible porque hay algo que tapa la superficie del acero inoxidable y eso evita que el acero inoxidable permita regenerar su capa protectora, su capa pasiva. Entonces, al irse debilitando la capa pasiva conforme pasa el tiempo, se pierde y empiezan procesos de corrosión del acero inoxidable, pero no provocado por efectivamente el chile que estaban utilizando, sino por el permanecer mucho tiempo las manchas de grasa que se habían formado en la superficie. Luego hicimos todo el tratamiento, como les digo, fue más que todo un tratamiento de desengrase para lograr limpiar el acero inoxidable. Obviamente se aprovechó para hacer un tratamiento de pasivado en toda la superficie de la campana con la intención de renovar la capa pasiva en condiciones controladas y eso dar un mejor desempeño anticorrosivo de la campana recién instalada. Sin embargo, encontramos algunos detalles que no habíamos identificado cuando se hizo la inspección o cuando se empezó a trabajar con el desengrase. Y son estas evidencias, que muchos de estos defectos que se ven ahí, que son cordones de soldadura, no fueron tratados adecuadamente por el fabricante. Y además no se veían por el hecho de que habían sido cubiertos con una capa de pintura similar en apariencia al color del acero inoxidable. Entonces aquí había un doble problema. Primero, que había zonas no tratadas adecuadamente, zonas no pasivadas, y además el hecho de que hubiese pintura es un riesgo por el hecho de que la pintura se puede desprender y contaminar los productos que estuvieran abajo, que efectivamente sería el producto que se está preparando para luego comercializar. Entonces sí, era un doble problema anticorrosivo y de posible contaminación al producto que se fabricaba en la empresa. Entonces, estos detalles no se habían visto en la fabricación o al menos cuando se instalaron las campanas, pero ahí lo que vimos fue una manera de disimular zonas que no fueron tratadas adecuadamente. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos donde se nota efectivamente que habían restos de pintura, pintura plateada, en zonas que simplemente no fueron tratadas adecuadamente, que eso correspondería a un proceso de decapado y posterior pasivado para efectivamente dejar el acero inoxidable expuesto y protegido contra la corrosión a través de la capa pasiva. Entonces, esto no es tolerable en industria de alimentos, el uso de pinturas en superficies que puedan llegar a contaminar. Entonces, este es un caso que en conjunto trabajamos en las dos empresas, la de diagnóstico del caso y también la parte del tratamiento. Espero que esta información sea para ustedes ilustrativa para entender que los problemas de corrosión no siempre son problemas de corrosión. A pesar de que aparenta ser corrosión, no siempre se dan situaciones provocadas por estos mecanismos. Entonces hay que entender
que uno puede encontrarse este tipo de casos. Así que para consultas, para atención de casos, para más información, nos pueden contactar para ayudarles en estos temas relacionados con aceros inoxidables. Así que muchísimas gracias por la atención y nos veremos pronto en una nueva entrega de estos videos de casos resueltos, explicados de una manera más ilustrativa. Muchas gracias.